Es verdaderamente sorprendente que con capacidades tan modestas como las mías haya llegado a influir de tal manera y en una medida considerable en las convicciones de los científicos sobre algunos puntos importantes. He intentado escribir el siguiente relato sobre mi propia historia como si yo fuera un difunto que, situado en otro mundo, contempla su existencia retrospectivamente, lo cual tampoco me ha resultado difícil, pues mi vida ha llegado casi a su final. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida del visionario científico que cambiaría todo para siempre, Charles Robert Darwin. 1. No, Jordi, te lo juro. Hola, intentaré contarles algunas historias de mi vida. No sé si esto les llegue a interesar, pero quizás resulte interesante para mis nietos. Nací en Chesbury, en el Reino Unido, el 12 de febrero de 1809. Mi madre falleció cuando yo tenía casi 8 años. No recuerdo mucho de ella. Tal vez porque mis hermanas nunca fueron capaces de contarme más historias de ella, porque perderla fue muy doloroso, sobre todo para ellas. Desde muy pequeño me di cuenta de mi gusto por la historia natural. Me gustaba mucho, sobre todo, coleccionar cosas. Huevos de aves, conchitas de mar, sellos, sobres timbrados, monedas y algunos minerales. La pasión por coleccionar, que lleva a las personas a ser naturalistas sistemáticos, virtuosos o tacaños, fue en mí muy poderosa y de origen claramente innato, pues ninguna de mis hermanas ni mi hermano tuvieron ese gusto. No tengo muchos recuerdos de mi niñez, pero intentaré contarles algunos de los más vívidos. Para que entiendan las siguientes historias primero, debo confesar que también aquí, de pequeño, era muy dado a inventar falsedades deliberadas, cosa que hacía siempre para suscitar interés. Tengo un recuerdo muy curioso, pero demuestra que desde muy pequeño tenía interés por las tantas posibilidades que yo veía en el mundo de las plantas. En aquel año le conté a un amigo que yo tenía la capacidad de cambiar el color de algunas flores, simplemente regándolas con fluidos coloreados. Claro que eso era una tremenda fábula. Jamás había realizado esa prueba. Recuerdo que otro día robé cierta cantidad de frutas de los árboles de mi papá, cuidadosamente las escondí entre la maleza y corrí por todas partes para difundir la increíble noticia de que había descubierto el tesoro perdido de la fruta robada. Me las llegué a ingeniar de todas maneras para poder robar cosas. Llegaba a robar duraznos y ciruelas. Recuerdo que una vez pude robar algunas manzanas y se las quería regalar a unos chicos que vivían en una casa cerca de donde yo vivía. Pero antes de entregarles la fruta, les mostraba lo rápido que yo podía correr. Y es fantástico que no me percatara que la sorpresa y admiración que manifestaban ante mi capacidad como corredor se debía a las manzanas. Cómo me gustaba que me dijeran que nunca habían visto a nadie correr como yo. 2. Fácil de engañar. Una vez, después de la escuela, acompañé a mi amigo Garnett. Fuimos a una pastelería, donde tomó varios pastelillos, y así como si nada, caminamos a la salida. No los pagó, nadie le dijo nada, tampoco nadie nos perseguía. En realidad, le fiaban, pero yo no conocía ese pequeño detalle. Sorprendido al salir de la pastelería, le pregunté, oye, ¿por qué no pagaste? Y me respondió, ¿cómo? ¿No sabes que mi tío dejó en herencia al ayuntamiento una cantidad de dinero a condición de que todos los comerciantes diesen sin pagar cuanto quisiera a cualquier persona que llevase consigo este viejo sombrero? Y para que te den las cosas gratis, tienes que moverlo de esta manera especial. Hizo un extraño movimiento y me mostró el truco secreto para conseguir cosas gratis en las tiendas. Pero no estaba completamente seguro de que me estuviera diciendo pues la verdad. Así que le pedí que lo intentara de nuevo, pero en una tienda diferente. Él aceptó. Ahora creo que debí seleccionar la tienda yo, porque al siguiente lugar al que me llevó también le fiaban. Entramos, pidió un artículo y movió el sombrero adecuadamente. Tomó la mercancía y salimos tranquilamente por la puerta. No lo podía creer. Me invitó a intentarlo a una pastelería nueva y obviamente acepté la oferta. Entré en la tienda, pedí unos pasteles, moví el viejo sombrero y ya me marchaba del establecimiento cuando el tendero se lanzó hacia mí. Así que dejé caer los pasteles y salí pintado, y me sorprendió ver que mi falso amigo Garnett me recibía con grandes risotadas. 3. Papá. Esta, más que ser una historia, me gustaría dedicarle algunas palabras a mi padre. Ha sido alguien muy importante para mí y sin dudas fue un hombre notable. Cuando terminé el colegio no me consideraba un muchacho ni avanzado ni retrasado, más bien común, diría yo, lo normal para alguien de mi edad. Aunque yo creo que mis profesores y mi padre consideraban que yo estaba por debajo del promedio. Para mi completa desgracia, un día que mi padre tal vez estaba enfadado, cansado, no sé qué pasaba, pero me dijo: lo único que te interesa es la caza, los perros y cazar ratas.
vas a ser una desgracia para ti y para toda la familia. Pero yo sé que esto no es lo que él verdaderamente pensaba de mí, pues él siempre fue una persona extraordinariamente amable y jamás se volvió a equivocar conmigo. Yo lo admiraba mucho, sobre todo por la increíble capacidad que tenía para ganarse la confianza de las personas, de una manera casi inmediata. Él medía casi 1,90 m, era muy corpulento, una vez llegó a pesar más de 150 kilogramos. Era un exitoso médico, comenzó a practicar desde que tenía 21 años y siguió hasta por más de 60 años. Me contó que al inicio él odiaba esa profesión, sobre todo porque mi abuelo había insistido en que él se convirtiera en doctor, a costa de sus propios deseos. Incluso me creerían si les digo que al final de su vida, la idea de una operación le causaba casi náuseas y apenas podía soportar ver sangrar a una persona. Yo estoy seguro de que su éxito se debía a la calidez que tenía como ser humano, a su solidaridad y amabilidad con los pacientes, sobre todo con las señoras. Me contaba cómo algunas llegaban y con toda la confianza del mundo comenzaban a contarle pocas cosas sobre su salud, a pesar de estar en un consultorio médico. Más bien le contaban sobre sus problemas personales, y una vez que él les explicaba que el problema era mental y no físico, notaba en muchas ocasiones que el dolor prácticamente desaparecía. Se iban sin tratamiento, lo único que les ofrecía era el desahogo de contarle a alguien lo que les pasaba. Aunque no nada más con ellas, tenía muy buenos consejos también para los caballeros. Les voy a contar cómo mi papá arreglaba un fuerte conflicto familiar desde la perspectiva del hombre de la familia. Él decía, el marido debía decir a su mujer que lamentaba mucho que no pudieran vivir felices juntos, que estaba seguro de que ella sería más dichosa si se separaba de él, de que él no la culpaba de ninguna manera. Este era el punto en el que la mayoría de los hombres fallaba, que no la acusaría ante ninguno de sus parientes o amigos, y finalmente que abonaría las prestaciones más generosas que pudiera permitirse. Luego tenía que pedirle que reflexionara sobre la propuesta. Como no se había descubierto ninguna falta, la mujer se serenaba y no tardaba en darse cuenta de la posición tan embarazosa en la que se encontraría al no poder separarse. La dama suplicaba siempre a su esposo que no pensara en separaciones y por lo general se comportaba luego mucho mejor. 4. ¿Y la Cheyenne, apá? El colegio a mí no se me dio del todo bien y mi padre lo sabía, por eso decidió sacarme un poco antes de tiempo y me mandó con mi hermano a la Universidad de Edimburgo. Allí estuve 2 años estudiando para convertirme en doctor, al igual que mi padre, al igual que mi abuelo. Debo confesar que nunca me gustó la idea, pero en algún momento llegué a tener varios pacientes. Eso sí despertó un genuino interés por ese trabajo y llegué a considerar que tal vez este sería el rumbo que debería tomar mi vida. Pero no estaba del todo seguro, pues solamente fue una sensación temporal. Me tocó atender como observador 2 operaciones en el hospital de Edimburgo. Al parecer eran operaciones muy peligrosas. Una había sido a un niño. Claro que no me enteré de todo porque salí corriendo de ahí antes de que terminaran y no volví a aparecerme nunca más. La universidad tampoco ayudó mucho porque las materias solamente se impartían como clases magistrales y eran terriblemente aburridas. Creo que solamente química era la que realmente atrapaba mi interés. El doctor Munro daba unas clases de anatomía tan obtusas como él mismo y la asignatura me resultaba desagradable. Lamento mucho que a pesar de estar en una carrera como esa, nunca se me invitara a realizar disecciones. Eso sí me habría sido útil en un futuro. Lamentablemente no fue así y tardé mucho tiempo en superar mi repugnancia sobre esta práctica. La verdad nunca tuve la intención de ejercer realmente la carrera de medicina. Muy poco después de aquel periodo, me convencí por diversas circunstancias menores de que mi padre iba a dejarme en herencia suficientes bienes como para subsistir con cierta comodidad, aunque nunca imaginé que llegaría a ser tan rico como soy. De todos modos, aquella convicción fue lo bastante sólida como para contrarrestar cualquier esfuerzo importante por aprender medicina. 5. Pobre perrito. Mi relación con los animales y las plantas siempre ha sido de curiosidad y admiración, aunque no puedo asegurar que todo el tiempo fue así, pues recuerdo claramente una vez cuando era niño que me porté con mucha crueldad. No entiendo bien por qué lo hice, pero no me siento nada orgulloso de eso y se los voy a contar. Un día cuando asistí a la escuela externa, creo que pudo haber sido antes. Bueno, eso no importa. Era un día normal. Y por el simple hecho de sentir esa sensación de poder y superioridad, le di un golpe a un pequeño cachorro. El pobre perrito no estaba haciendo nada. Si no mal recuerdo, creo que tampoco fui tan duro porque el perrito no aulló. De eso estoy seguro. Aquel acto pesó gravemente sobre mi conciencia, como lo demuestra el hecho de recordar el lugar exacto donde cometí el delito. Yo siempre he amado a los perros desde entonces y hasta la actualidad sigue siendo una pasión y cariño por los pequeños animales. Sigo sin entender qué pasó. Después de eso jamás volví a lastimar a ninguno.
y me esforcé por todo lo contrario, pues aprendí a quererlos tanto que me volví un experto en arrebatarles el cariño que sentían por sus dueños. 6. No te comas eso. Como ya les había dicho, yo era un coleccionista apasionado. Me gustaba mucho coleccionar huevos de aves, pero por ejemplo sabía el daño que les causaba a estos pobres animales, así que nunca tomé más de uno por nido, sobre todo si no tenía el ejemplar. Creo que solamente en una ocasión encontré un nido de bravata y no pude evitar tomarlos todos. Sentía muchísima curiosidad. La verdad es que nunca tuve o sentí alguna satisfacción al dañar ningún insecto o animal, solo verdadera y genuina curiosidad. Ya lo sé. Es un poco contradictorio porque me gustaba la cacería, pero en fin, me gustaba mucho pasar horas enteras sentado en la orilla de un río o de algún pequeño lago intentando pescar. Recuerdo que me dijeron que podía matar las lombrices con agua y sal, y a partir de aquel día no ensarté nunca una lombriz viva, a expensas probablemente de cierta pérdida de eficacia. Me gustaba mucho coleccionar insectos, aunque no solía matarlos. La mayoría de las veces recolectaba los insectos muertos para guardarlos, a excepción de toparme con alguna especie nueva o extraña. Uno de los que más me llamaba la atención siempre fueron los escarabajos. No les hacía ningún daño, no los diseccionaba y siempre lograba reconocer la especie y los lograba clasificar. Cierto día, al arrancar una corteza vieja, vi 2 raros escarabajos y los cogí, uno con cada mano. Luego vi un tercero de una especie distinta que no podía permitirme perder, así que me introduje en la boca el que llevaba con la mano derecha, pero el insecto expulsó un fluido intensamente acre que me quemó la lengua, por lo que me vi obligado a escupir aquel escarabajo, que se perdió, lo mismo del tercero. Esta práctica de coleccionar escarabajos no la realizaba solo, siempre tuve compañeros y compartían conmigo esta fascinación, como mi primo Darwin Fox, o Albert Way, o Thompson, del mismo colegio. Ahora que los recuerdo, a todos les fue muy bien en su vida. A este último, por ejemplo, se llegó a convertir en un importante agrónomo y se volvió presidente de una compañía. Parece ser que cierto gusto por coleccionar escarabajos es indicio de éxito futuro en la vida.